Ya, bien, compañeros. Entonces, para la clase de hoy, como me dicen que solamente han pasado 2 clases, me imagino que solamente han llegado a ver las funciones. La asistencia les voy a mandar al final va a ser una pregunta así sencilla de lo que hagamos hoy día, una pregunta similar y ustedes me mandan solamente la resolución ahí con su nombre y yo les voy a registrar la asistencia. Pero eso a final de clase va a ser un ratito, en 5 minutitos va a ser para que resuelvan eso y me lo manden. Ya, entonces, compañeros, me imagino que han debido llegar hasta, o han debido ver los conceptos básicos, ¿no? De las tablas, de la base de datos, usando TOAD. Ya han abierto todos tienen instalados el TOAD, ¿no? Si alguien tiene problemas, sería mejor que ahorita solucionen porque ya vamos a ir manejando todo con código SQL ahora. Ya, entonces, compañeros, a ver, la primera iniciada, ahorita están, supongo, en su computadora. Van a abrir el TOAD, la versión que les he pasado yo o la versión que les ha dado el ingeniero, cualquiera de las dos sirve, está bien, con tal que abra. Si ahorita les muestro si les da un error, cómo solucionarlo. Abren lo que es el TOAD por primera vez y me imagino que el ingeniero les ha explicado también que hay que unirse al SIS primero. Bueno, una vez entran aquí, tienen que unir. Ya, bueno, la clase grabada lo vas a ver entonces si no tienen compu ahorita. Entran aquí, ponen aquí user sys, así tal como está. Password le ponen sys, porque es el password que definimos. En database ponemos en acá xe, con mayúsculas, connect as, ponemos sysdba, y esto de acá lo dejamos normal y le damos a conectar. Vamos a iniciar con el sys, con el usuario sys, que es el usuario administrador, ¿no? Va entrando. Y entonces lo primero que tenemos que hacer una vez conectados al usuario sys es escribir la sentencia para desbloquear al usuario. Ponemos alter user hr identifier by hr account unlock punto y coma. A ver, desde aquí me da un error. Esto es sin n. Ya. Esto lo ejecutan, procesa. Bueno, para ejecutarlo, vamos a comenzar así de cero con Chubis. Lo seleccionan acá y le dan acá a coser. Y lo ejecuta. Una vez ejecutado este código, podemos irnos aquí a sesión. Y ya podemos cesar esta sesión que tenemos con el sys abierto. Le voy a dar aquí en End Connection. Le digo que sí. No voy a guardar. Y voy de nuevo aquí a la pestaña de sesión, nueva conexión. Y en aquí ya no pongo sys, sino que pongo hr. Password también hr. Database xe, está bien. En aquí ya ponemos normal. Ya no sysdba, normal. Conectamos. Esperamos a que conecte. Y ya estamos conectados con el usuario hr. Me estaban mandando capturas algunos compañeros de que les daba error al entrar al TOAD, o sea que ni siquiera les abría. Para eso, lo que se hace, pueden irse al administrador de tareas, buscan en aquí administrador de tareas o hacen clic derecho a la barra de ahí abajito. Administrador de tareas y van a revisar esto de acá. Aquí en la pestaña de servicios van a bajar hasta la O. Está en orden alfabético. Se van hasta la O acá. Y estos servicios de aquí, los que tienen que estar activos y en ejecución son el listener, este de acá, dice Oracle, hora DB2, 1 Home, 1 TNS, listener. Al final dice listener. Este tiene que estar en ejecución. Si dice detenido, ustedes le dan clic derecho y le dan iniciar. Otro servicio que tiene que estar activado es este, el Oracle Service XE.
Este de acá, si dice detenido, igual no va a funcionar el TOAD. Le dan clic derecho, iniciar. Normalmente eso solo se hace la primera vez nomás si tienen errores, porque esto a la hora de desconectarse del TOAD, estos de acá se detienen porque van consumiendo memoria RAM en segundo plano. Si me voy aquí a procesos, el Oracle está consumiendo memoria RAM, mira, el Oracle, como medio giga. Ya, muy bien, una vez ya han entrado todos al TOAD, ya podemos empezar a hacer las consultas. El TOAD, supongo que han abierto con el ingeniero la clase que han tenido presencial. Y bueno, lo primero, familiarizarse así con el entorno. Familiarizarse con el entorno. En acá abajo tenemos la parte de la salida. En acá nos va a mostrar, nos va a listar todo lo que vayamos, todas las consultas que nosotros hagamos. En acá ponemos el código normal, las consultas SQL. Y bueno, a medida que avancemos también les voy explicando. Para comenzar, entonces, vamos con consultas básicas, select, desde lo más principiante. Para listar, por ejemplo, sí, importante antes, explicarles que vamos a trabajar con esta tabla de acá, con esta base de datos, Oracle. ¿Por qué nos conectamos al HR con el TOAD? Porque el HR es una base de datos ya implementada en el Oracle. Es como una base de datos de ejemplo que nos da Oracle para que vayamos trabajando con esa base de datos, como somos nuevos ahora. Por lo que no vamos a crear todavía una base de datos hasta el segundo parcial, me imagino. De momento solamente vamos a ir tocando esta base de datos HR. Esta es la estructura de la base de datos HR. No sé si se alcance a ver, es esta de acá. A ver. Es esta de acá. Tiene employees, que son los empleados. Estas son todas las columnas de los empleados. Employee ID, first name, last name, email, phone number, hire date. El hire date es la fecha de contratación. El job ID es el ID de trabajador. Salario, comisión, el manager y el departamento. Bueno, han debido ver en base de datos 1 de que existen llaves foráneas y llaves primarias. En este caso, lo que está con azul es la llave primaria y las llaves foráneas en aquí vendrían a ser el Manager ID, Department ID, que vienen desde otras tablas. No tiene estas 7 tablas, esta base de datos HR, que es con la que vamos a trabajar. Esta base de datos ya tiene registros dentro de sí. Si yo, por ejemplo, hago un select, asterisco, from employees, nos muestra que ya tienes registros. Existen 107 registros, existen 107 empleados, los registros en la tabla de employees. Los podemos ver en acá con todos sus datos, el ID, el nombre, el apellido, su email, el número, fecha de contratación y demás columnas. Esta no es la única tabla que existe. Existen las otras 7 tablas y podemos consultar las cuales son, por ejemplo, departments. Y aquí me lista todos los departamentos. Como pueden ver, esta base de datos ya existe. Lo único que tenemos que hacer es hacerle consultas a esta base de datos. Con el tiempo, ya siendo más prácticas, ya van a conocerla de memoria. Ya de momento. Entonces, ¿qué es lo que he hecho acá? He hecho un select. He hecho un select. No sé si han visto consultas el anterior semestre, pero esta es la consulta más básica. Se trata de un DQL, que significa lenguaje de control de consultas. El select es el más básico, únicamente nos va a listar, únicamente nos lista lo que nosotros vayamos a especificarle. En este caso ponemos select asterisco. Asterisco significa que me va a listar todas las columnas de dicha tabla. ¿De qué tabla? From departments. Entonces, de departments me va a listar. ¿Qué me va a listar? Me va a listar todo. En caso que yo solo quiera mostrar, por ejemplo, esta columna, Department ID, que lo tenemos por acá, aquí está, Departments. Tiene 4 columnas, Department ID, Department Name, Manager y Locación. Solo quiero listar la primera columna, Department ID. Entonces quito este, ya no sería aquí el asterisco, sino lo que voy a poner
es que me liste la primera columna. Department ID from departments. Esto de acá lo ejecuto y ven que solamente me está mostrando una columna con todos los datos. Entonces, a medida que, bueno, hagamos ejercicios, nos va a pedir diferentes cosas y es con lo que vamos a ir trabajando. Podemos seleccionar, a ver, vamos a trabajar con employees. Select asterisco from employees. Ya, a ver. Me están siguiendo, ¿no? Han podido entrar al TOAD, ¿no? Si tienen alguna duda, pregunta, me van a parar nomás, escriben en el chat y ahorita tengo el chat aquí. Lo tengo a la vista. Me van a parar nomás cualquier cosa que no estén entendiendo. Entonces, esta consulta básica, select, a ver, por ejemplo, digamos que queremos listar únicamente nombre y apellido de todos los empleados. Entonces ponemos select first name, coma, last name, from employees. Esta coma, ¿qué es lo que hace? Separa columnas. En aquí me dice, mostrame esta columna y mostrame esta columna. Podemos poner otra coma y listar demás columnas que necesitamos. Entonces ejecutamos todo esto. Para ejecutarlo de manera más rápida, un atajo de teclado es ponerse acá, poner el cursor al final de nuestra consulta y apretar Control Enter. Y de ese modo se va a ejecutar la consulta rápidamente, en vez de estar seleccionando todo y estar haciendo clic aquí, un poco para hacerlo más rápido. Ya, entonces nos está listando el nombre y el apellido. Como pueden ver, ahí está. Bien, entonces creo que el ingeniero les ha mandado algún video, alguna clase, es lo que me estaban comentando, donde les enseñaba lo que son las funciones integradas dentro del Oracle. Vamos a trabajar con eso y para así su próxima clase ya van a ir con más preparados, ¿no? Vamos a hacer primeramente, voy a abrirme aquí un blog de notas. Ya vamos a ver primero las funciones lower. Initcap, upper, el concat, el substr, el length y, bueno, esos vamos a ver por ahora. El lower, entonces, está bien. A ver, haremos un ejercicio rapidito. A ver, me dice, por ejemplo, un ejercicio. Tenemos aquí el nombre y el apellido. El nombre podemos ver que nos está mostrando primero con la letra mayúscula y luego minúscula. En caso de que yo quiera mostrar todo en mayúscula, el nombre y el apellido todo en mayúscula, quiero que me liste todo en mayúscula, lo que tendría que hacer sería hacer un select, las columnas que yo necesito, first name, last name, from employees. Si ejecuto esto, nos vemos que nos muestra así. Entonces, lo que yo quiero es que me muestre las dos columnas en mayúscula. Para eso, para ese caso, vamos a usar esta función de acá, que es el upper. Vamos a usar esta primera, y luego el lower, que es la operación contraria, el upper. ¿Qué es lo que hace el upper? Convierte a mayúscula todo lo que esté en la columna. Esta es la sintaxis. Entonces, yo pongo upper y entre paréntesis la columna que yo quiero que muestre en mayúsculas. Lo mismo para esto y lo mismo para esto. Bien, entonces pongo upper
que es la función, y entre paréntesis con la columna. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a mostrar los mismos datos, pero esta vez todo en mayúscula. ¿Ve? La salida. Bien. Ya conocemos este upper. Ahora, el lower es la operación contraria. El lower lo que va a hacer es que nos va a mostrar todo en minúsculas. Haremos la prueba, haremos con el apellido. Pondremos lower en vez del upper. Y me debería mostrar el nombre en mayúsculas y el apellido en minúsculas. Acá está. Si yo no pusiese el lower, me mostraría el apellido con letra capital, o sea, la mayúscula para iniciar. Bien, estas funciones se pueden usar acá dentro del select, como también se pueden usar dentro de la cláusula where. La cláusula where la vamos a ver más adelante, pero que es una forma de añadir restricciones para poder apuntar a registros específicos que necesitemos cambiar o bien extraer información. En este caso se está poniendo dentro del select, dentro de la columna. Vamos a pasar con otro. Y el initcap es lo que les comentaba hace ratito. Es para convertirlo a letra capital. En caso de yo tener, por ejemplo, como esta fila de acá de apellido, last name, me muestra todo en minúscula. Supongamos que en la base de datos ya está así, todo en minúscula. Lo que tenemos que hacer para que muestre mayúscula y luego minúscula, o sea, mayúscula para empezar, es aplicar el indicap. Ahora, otra cosa importante es que puedo combinar estas funciones. Estas funciones las puedo combinar. Por ejemplo, el last name lo está convirtiendo todo a minúsculas con la función del lower. Y luego lo está convirtiendo todo a letra capital. Entonces, si yo ejecuto esto, ven que ya me muestra. Es como si yo no hubiese hecho nada, ¿no? Porque en la base de datos ya se encuentra con mayúscula para empezar. Pero en caso que tuviesen así datos distintos, ya saben que pueden combinar las funciones. El lower, el initcap, podemos poner un upper, bueno, eso ya depende de lo que nos pida el problema. Ya. Entonces vamos a ver ahora el concat. El concat no es más que para concatenar dos columnas. ¿Qué es concatenar? Unir los dos pedazos de string. Vamos a poner columna 1 y columna 2. Entonces, con el concat lo que va a pasar es que se van a unir ambas columnas en una sola. ¿Cómo funciona el initcap? Me preguntan. Bueno, el initcap, ahorita les acabo de mostrar. A ver, vamos a hacer un select a toda la tabla. Así. Vamos a buscar algún dato que esté todo con mayúscula. Acá está. El email, vean. El email lo tenemos todo con mayúsculas. Está todo con mayúsculas. En caso nosotros necesitemos que el email se muestre mayúscula para empezar por alguna razón, solamente mayúscula para iniciar y luego todo con minúscula, lo que vamos a usar es el initcap. El initcap. Y entre paréntesis ponemos la columna a la que le vamos a aplicar, que sería el email. Entonces yo ejecuto esto y aquí está, me muestra el email y me muestra mayúscula para empezar. Ya no todo en mayúscula como estaba antes. Ahora, otra cosa, vamos a usar los alias. Vemos que al usar esta consulta select, toda la columna ya no se llama email. Vemos que en acá toda la columna se llama initcap, paréntesis, paréntesis, email. Eso obviamente alguien que no entiende de base de datos, si ve esta columna con este nombre, no va a saber bien de qué es esta columna, a qué se refiere. Para eso existen los alias. Los alias en Oracle se declaran con as y podemos asignarle un nombre temporal a esa columna. Por ejemplo, le voy a poner email.
Ejecuto esto y me ha cambiado el nombre de esta columna a email, como vemos en acá. Otra cosa interesante del Oracle es que no distingue las mayúsculas de minúsculas. Por ejemplo, acá yo le mando el nombre con minúscula, pero a la hora de la salida me muestra todo con mayúscula, solamente el nombre de la tabla. Ya. En Oracle también se puede obviar el as. En algunos motores de base de datos, en el MySQL creo, es necesario poner el as de alias, pero en este Oracle y en la versión también que les ha pasado al ingeniero en sí, cualquier versión de Oracle, no es necesario poner el as. Ustedes ponen espacio solamente y el nombre que le desean dar a esta columna. Lo ejecutan y les va a mostrar normal. Ahora, en caso de que yo necesito sí o sí manejar con minúsculas este email, no quiero que me muestre con mayúsculas. Entonces, para ese caso, voy a usar comillas para especificarle. No, Asustamiento. Qué lástima. su micrófono, compañero. Vale, bien. Entonces, para eso, de esa forma podemos usar este initcap. Ahora vamos a pasar con el concat, como les decía. El concat, podemos concatenar dos columnas. En este caso, vamos a ver el select from employees. Vamos a concatenar el nombre y el apellido. Que me muestre nombre y apellido, pero en una sola columna. No como en este caso, que me muestra separado. Nombre y la columna. El nombre y el apellido, perdón. Para ese caso vamos a usar el concat, la función concat. La función concat únicamente nos sirve para poder concatenar dos columnas. Esa es la desventaja de este concat. No podemos concatenar tres, pero hay otra forma de concatenar tres, cuatro, cinco columnas que la vamos a ver después de esto. Pero en caso de que sean solo dos columnas, con este concat podemos hacerlo. Entonces queremos concatenar el first name, coma, last name, nombre y el apellido. Entonces ejecutamos esto y nos va a mostrar todo en una sola columna. Pero vean, no hay espacio, no está respetando el espacio, nos pone el nombre seguido del apellido, sin nada de espacio. Por lo que este concat hay que manejarlo más con cuidado, porque hace esto, lo une directamente, sin ningún tipo de espacio. El que más van a usar, no es este concat de acá, es esta otra función. Bueno, no es una función, más bien es un código. Ponemos first name y vamos a concatenar con la doble base, con esta doble base. Esto de acá también es para concatenar. Si yo pongo doble base entre columnas, la va a convertir todo en una sola columna. Ejecutamos este código y nos está mostrando en la misma salida. Pero la ventaja de esto es que podemos poner más caracteres, podemos poner más columnas, perdón. E incluso podemos poner espacios o otro tipo de carácter que necesitemos. Por ejemplo, como yo necesito un espacio entre el nombre y el apellido, lo que voy a hacer es que en la mitad de esto voy a poner un espacio, un carácter de espacio. Entonces, si ejecuto esto, ahí está, me muestra primero el nombre, espacio, el apellido. Estamos concatenando entonces la columna, el espacio, perdón, concatenamos el nombre, el espacio y después el apellido, de manera que se pueda leer. Pero me muestra que no sé, o sea, me muestra de una forma confusa el título de la tabla. Entonces, lo que yo le voy a hacer es asignarle un alias y le vamos a poner nombre completo. Y la tabla ya se llama nombre completo. Entonces, de este modo es como se usa el concat
o bien la doble barra para concatenar dos columnas. Ya, pasemos al sub-str. El sub-str es para sacar un pedacito de un string. Por eso es que nos dice sub-str. Es para sacar una parte del string en caso nosotros necesitemos. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cuál es la sintaxis? De nuevo, primero la columna. Especificamos el nombre de la columna, coma, la posición y el recosido. El recosido es cuántos caracteres va a contar después de la posición. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Ya, entonces, a ver, de nuevo, nos vamos a nuestra tabla de empleados. A ver, por ejemplo, vamos a mostrar los 3 primeros caracteres, puede ser, o los 2 primeros caracteres de los nombres. Quiero que me muestre los 2 primeros caracteres de los nombres. Podemos irnos anotando, si no, los ejemplos para que tengamos todo documentado. Listar los 2. De todos los empleados. Entonces vamos a hacer un select y vamos a usar la función substr. Substr. Y entre paréntesis tenemos que especificar qué columna queremos que trabaje. Con la columna, va a trabajar con la columna first name, que es el nombre. Coma, seguido de la posición. ¿Qué posición queremos que vaya? Para este caso, esto funciona como un vector. ¿Se acuerdan de los vectores? No sé si puedo hacerlo acá. A ver. Vamos a usar la palabra Donald, el primer nombre que tengo en la lista. Bien, esto funciona como un vector, ¿no ven? Cuando es un string, esta es la posición 1. Esta de acá es la posición 1. Esta de acá es la posición 2. La posición 3, 4, 5, la posición 6. Entonces, nos dice primero la posición. Queremos los 2 primeros caracteres. Entonces, la posición vamos a poner 1. Posición 1, coma, ¿cuánto queremos que es de cosa? Queremos que es de cosa los 2 primeros caracteres. O en caso nos pida 3 o 5, o bien la primera letra. Nos pide que saquemos la primera letra del nombre o del apellido. Entonces sería 1,1 únicamente. En este caso quiero las 2 primeras letras. Entonces ya tengo la columna en la que voy a trabajar, de qué posición va a partir y cuántos espacios va a recoger. Entonces se va a poner acá en el 1 y va a contar 1 hasta el 2 y va a agarrar el 2 solamente. Entonces ejecutamos esto y para la columna Donald, a ver si lo encontramos por acá, me imagino que era uno de estos, va a agarrar únicamente los 2 primeros caracteres. En acá lo vemos medio confuso, pero podemos hacer que liste el nombre nuevamente para que podamos ubicarnos. First name, coma, así. Y aquí está. Para el nombre, nos muestra los 2 primeros caracteres únicamente. ¿No comienza desde 0? No.
En este caso no comienza desde cero. Si recuerdan, en programación comenzaba desde el cero los vectores, ¿no? Pero para este caso, para esta función substr, no comienza desde el cero, comienza desde el 1. Y para ir en sentido contrario va a comenzar desde -1. Eso vamos a verlo más adelante, pero para esta función del Oracle substr va a comenzar del 1, no va a comenzar del 0. Bien, entonces acá estoy listando el nombre y estoy listando los 2 primeros caracteres del nombre, de cada nombre. Esto estoy aplicando a toda la tabla, a todos los empleados, a los 107 registros. From employees. No estoy poniendo ningún tipo de restricción. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, ya hemos visto estos. Eh, a ver, otra. Ya, esta de acá creo que tal vez puede entrar en el examen, en su parcial, porque es un poco confuso. O tal vez como laboratorio les den. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, listar los 3 últimos caracteres de, del apellido. Del apellido de cada empleado. Por ejemplo, los 2 últimos caracteres. Bien, ahora es donde nos ponemos a pensar. ¿Cómo agarraríamos los 3 últimos caracteres de, de alguna cadena, de algún string? Queremos agarrar entonces, para este caso de Donald, la D, la L y la A, y que me muestre únicamente esto. ¿Cómo es que lo haríamos? Bien, para este caso, igual tenemos que usar el substr. Exacto, con los negativos. En este caso también tenemos que usar el substr porque es la función que más se usa cuando ustedes vean que la pregunta les dice agarrar un pedazo de del carácter, o sea, o extraer alguna letra o básicamente agarrar una parte de la cadena. Siempre van a usar el substr porque es el único que nos permite eso. Hay también otras funciones, pero de momento vamos a usar este substr. Ya. ¿De qué columna? De los apellidos. Los apellidos son los last name. Last name. Entonces tenemos que especificar la posición. ¿Qué posición? Ahora. Ahora, para, para ubicarnos acá en el último lugar, lo que podemos hacer es ir en sentido contrario, pero con negativos. En este caso, esto